No fue un ministerio famoso el que publicó esto. Lo borré para que no sepan de quién se trata, pero habla de fijar fechas para el regreso de Cristo. Y en su interior, hace una declaración, y dice que la economía, plantea una pregunta, ¿tiene algo que ver la economía con la inminente ley nacional del sol? Y la respuesta a esto, y no lo digo para llamarlo la atención, no les diré de quién se trata, pero se envió públicamente a todo el mundo. La respuesta decía que no hay relación entre la crisis económica y la ley dominical, y muchas personas creerán lo que dicen los hombres, que tienen que estudiar para su propio beneficio, no solo lo que yo digo, que tienen que estudiar para ustedes mismos. Esto dice que el Vaticano pide que un Banco Central Mundial. Estamos en 2011. ¿El Vaticano va a conseguir ese Banco Central Mundial, sí o no? ¿Cómo lo saben? Nos lo dice la Biblia. Vayan a Apocalipsis. ¿Qué libro dije? Vayan a Apocalipsis 13. Vayamos allí rápidamente. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Notemos lo que dice la Biblia. Y Apocalipsis 13. Ahora, vamos a tener que saltarnos mucha información, pero creo que ya están familiarizados con parte de ella. Si no lo están, tendremos algunos materiales y podrán verlos. Está por todo internet. No suelo publicar cosas todo el tiempo, pero está por todo internet. Pueden seguir esta información, pero quiero darles lo suficiente esta noche, para que vean algo. Apocalipsis 13, versículo 11. Vamos a retomarlo ahí. ¿Qué dice la Biblia? Hablemos de la bestia desgarrada. De hecho, quiero leer el versículo 17. Leamos Apocalipsis 13, 17. Volveremos al versículo 11. El versículo 17 dice, Apocalipsis 13, entre 117. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué? Que nadie pueda comprar ni vender, excepto la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, sea alto o pobre, rico o libre o esclavo, rico o pobre. El versículo 16 nos dice que todas las clases van a ser así en todo el mundo. El mundo entero va a estar bajo este sistema, en el que no podemos comprar ni vender, a menos que tengamos la marca de la bestia. Así que inmediatamente deberíamos ver que hay alguna conexión entre el sistema monetario y la marca de la bestia. Inmediatamente deberíamos verlo. ¿Lo ves? Ningún hombre puede comprar ni vender. Ese es el sistema monetario, a menos que tenga la marca. Hay una conexión inmediata entre el sistema monetario y la marca de la bestia. Todo adventista del séptimo día debería entender el sistema monetario. Hoy en día no lo entendemos. Hubo un tiempo en que el estadounidense promedio lo hacía, pero hoy no. La naturaleza del dinero les es desconocida a la mayoría de estadounidenses y adventistas. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de cuánto mal. ¿Cuánto mal? El amor al dinero es la raíz no de algún mal sino de cuánto mal. Entonces, la marca de la bestia es mala, ¿sí o no? ¿La marca de la bestia es mala? Entonces, ¿cuál es la raíz de la marca de la bestia? El amor al dinero. No puedes decir que no tiene nada que ver con el dinero si estudias la Biblia. Tenemos que estudiar por nosotros mismos, hermanos y hermanas. Ahora bien, este es el sistema de Apocalipsis 13. ¿Este sistema está vigente esta noche? Alguien dijo que sí. Déjenme ver si levantan la mano. Si creen que este sistema está vigente esta noche, levanten la mano. Veo que se levantan algunas manos. Si creen que este sistema no está vigente esta noche, déjenme ver sus manos. Vi algunas manos. Lo sé. Ahora, alguien no responde. Será mejor que haga la tercera pregunta. Antes de reprenderlos, permítanme hacer la tercera pregunta. Si no saben, déjenme ver su mano. Quiero la mano de todos. Y ahora, déjenme reprenderlos. Estamos en clase. Saben que al comenzar a responder esto, ayuda a su mente a comprender y a asimilarlo mejor a medida que comprenden lo que está sucediendo. Dios quiere que entendamos estas cosas, hermanos y hermanas. Ahora bien, está bien no saberlo esta noche, porque estamos en la escuela. Amén. Dios quiere que todos aprendamos. Estamos todos juntos estudiando esto, pero no, este sistema no está en vigor esta noche. ¿Cómo lo sé? Ya seas ateo o adventista, puedes comprar y vender esta noche. ¿Estoy en lo cierto o no? Ya seas budista o bautista, puedes comprar y vender esta noche. Ya seas musulmán o masón, puedes comprar y vender esta noche. Pero la Biblia dice que llegará un momento en que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Así que este sistema no está en vigor esta noche. Este no es el sistema económico actual. Lo que me dice que cuando se apruebe la ley dominical, este sistema se implementará con la marca de la bestia OUL. ¿Qué debe pasar con nuestro sistema económico actual para que éste tome el control? Uno debe colapsar para que otro pueda introducirse. ¿Tiene sentido?
Por lo tanto, y vemos que una de las últimas cosas que deben ocurrir antes de que se apruebe una ley soleada es que debe haber un colapso completo de toda la estructura económica. Le dije esto al banquero el viernes. ¿Recuerdas que te dije que vendríamos aquí? Le dije esto al banquero. El banquero dijo, estudia historia. Le dije, ¿sabes que el sistema bancario bueno, no quiero adelantarme, déjame irme de aquí para que te adelantes, pero si entiendes la estructura de cómo funciona, la historia lo confirma. Entonces, lo que tú y yo necesitamos hacer esta noche, y los pocos momentos que tenemos juntos y el poco tiempo que tenemos juntos, es averiguar cómo llegará esta ley dominical. Esa es nuestra búsqueda, porque una vez que entendemos cómo llegará, entendemos lo cerca que estamos de que llegue, y seguramente el Señor Dios no hará más que revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3, entre 7, Apocalipsis 13. Vayamos allí, mira el versículo 11. Aquí está el poder que es Estados Unidos en la profecía bíblica, que hará cumplir la ley dominical nacional. Versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, y él ejerció. Dice el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El versículo 12 dice, y ejerció todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida diaria, ¿cómo fue? ¿Sanada? Mis hermanos y hermanas, Missy, será Estados Unidos el que sane la herida de la primera bestia, que es el sistema de la Iglesia Católica Romana. Serán Estados Unidos y Roma los que trabajarán juntos al final de los tiempos. Es sorprendente que este Papa también sea parte de la estructura estadounidense. Ahora bien, esto dice en el volumen 9, página 20. Claro, debemos esperar hasta el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo al respecto. ¿De qué valor serán nuestras palabras? Entonces, aquí tenemos a un hombre que está en las vías del tren, y sabes que el tren se acerca, te sientas allá atrás, y sí, ese tren lo va a destrozar. Y solo estás mirando. Entonces, de repente, un tren lo atropella. Y te acercas a él y le dices, hombre, sabía que ese tren se acercaba. ¿Qué valor tiene para el hombre que está en ese terreno? ¿Cuándo fue el momento de decírselo a ese hombre? Entonces, si sabemos que va a haber un colapso económico, deberíamos decírselo a la gente después de que suceda, o deberíamos decírselo antes de que suceda. ¿Qué haría Jesús? Juan 14:29 dice, os digo esto antes de que suceda, para que, cuando ocurra, tengáis fe. Juan 14:29. Ahora bien, esto dice, confía en mí, ¿de qué nos servirán entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos a que los juicios de Dios caigan sobre el transgresor antes de decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Oreskun? Si Dios lo dice, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la Reserva Federal, no importa lo que diga el político, la palabra de Dios es verdad. Debemos ver que las cosas predichas se cumplen antes de creer lo que Él ha dicho, y rayos de luz claros y distintos han llegado ¿a quién? A nosotros. La profecía ha llegado a nosotros. Recuerdo que ya lo hablamos antes. Incluso antes de la crisis de 2008. Estábamos anticipando exactamente lo que iba a suceder. Le dijimos a la gente que iba a suceder en 2008, antes de que sucediera. No porque sea sabiduría aquí arriba, sino porque la palabra de Dios ya nos dijo lo que iba a pasar. Y mis hermanos y hermanas, y la profecía es clara. Cuando empezamos a hablar de ello, la gente dice, no, eso nunca sucederá, Pero cuando llegó 2008, se volvieron sabios. Pero el diablo es astuto. Nos hace jugar a este juego, en el que es, ¿cómo se llama ese juego? ¿Cómo es ese niño que grita lobo? Eso es lo que es. Jugamos tanto al juego de gritar que viene el lobo, que pensamos que cuando el lobo realmente venga, ya no lo creeremos. Saben, hermanos y hermanas, esto es una realidad de lo que estamos hablando ahora mismo. Miren lo que dice. Y claramente la luz encendida nos ha llegado, mostrándonos que el gran día del Señor es Kotarvani. ¿Qué? La luz nos ha llegado mostrándonos que está cerca, incluso a las puertas. ¿Hemos oído eso alguna vez en la Biblia? ¿La Biblia nos ha dicho que está incluso a las puertas? ¿Está eso en la Biblia? Todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia. ¿Creen eso? Es asombroso. Hemos llegado a un momento en que tenemos miedo de hablar de nuestro profeta. Todas las demás religiones están orgullosas de su profeta. Vayan a los mormones y les hablarán de su profeta. Vayan a las religiones y les hablarán del Dalai Lama. Les hablarán de la Mishnah, del que es un vidente de la religión. Entonces vas a ver al musulmán, él te hablará del profeta Mahoma, y no tendrá miedo de decirte lo que él dice. De hecho,
Te matará si dices algo malo sobre él. Vas a cualquier otra religión y están orgullosos de su profeta, y todos tienen falsos profetas, y vas a la iglesia que tiene un profeta verdadero, y tenemos miedo de decir lo que nuestro profeta dice. Ella es nuestra autora favorita. Ella. Sí. Pero eso fue en su época. Mis hermanos y hermanas, Urigalika Fumata. Tenemos un profeta, y todo lo que este profeta dice, la Biblia lo dice, ¿está esto en la Biblia? La luz viene en me. El Señor está cerca. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mateo, capítulo ¿qué? Vayamos allí rápidamente. Mateo 24. Vayamos allí rápidamente. Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. La Biblia dice comenzando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos cuál era la pregunta. Es Betel. Ya sabes la pregunta. ¿Qué serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin, o del fin del mundo? ¿Cuál será la señal? Jesús les da las señales. El versículo 32 dice, aprendan pues, de la higuera la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, y sepan que está cerca y a las puertas. Ahí está. Estudiamos anoche y descubrimos que cuando vemos lo que son esas cosas, dice que podemos saber que está cerca, a las puertas. ¿Qué significa estar a la puerta? ¿Qué significa estar a la puerta? ¿Qué dice la Biblia? De cierto les digo que la generación que llegue a la puerta, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Así que esta generación que llega a la puerta no es la primera generación, es la ¿Saben el país, hermanos y hermanas, que ahora mismo somos la generación desde 2008 hasta el presente que ha llegado a la puerta? Esta generación no pasará, y que todo lo que hagamos por Jesús debemos hacerlo ahora, aunque no podamos saber el día ni ahora, podemos saber la generación. Mis hermanos y hermanas, ¿qué es esta luz? ¿Qué nos ha llegado? ¿Todas las miradas deberían estar puestas en Estados Unidos? Porque esta aprobación de la ley del sol va a empezar en los Estados Unidos. Apocalipsis 13 menciona a las dos bestias y dice que hablará como un dragón, y que empezará a perseguir al pueblo de Dios. Ya saben, se nos dice que Estados Unidos se convertirá en la superpotencia mundial. Esto ocurrió en 1990. Luego dice que el mundo entero, como Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, se unirá al papado y forzará la conciencia, y obligará a los hombres a honrar el falso sábado. ¿La gente de qué? Todos los países del mundo serán guiados a seguir su ejemplo. Alguien dice, voy a ir a una isla hermosa, donde esto nunca sucederá. No hay ningún lugar al que puedas ir, donde esto no suceda. Apocalipsis 13, en 3:3 dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta carta dice Drake, Key 98. Tiene una carta que señala cada marca en el camino hacia el cielo, y no debería. ¿Qué? Ojalá tuviéramos tiempo. No podemos repasarlo todo ahora, pero nos dice la profecía de la carta Daniel Apocalipsis, junto con el ascenso de Estados Unidos para convertirse en la única superpotencia mundial. Y eso ocurrió en 1990. ¿Cuántas cosas hay? 6 grandes acontecimientos proféticos que llevaron a la ley nacional del sol. ¿Adivina qué? Tú y yo llegamos al número 5. ¿Adivina en qué año? 2008. El sexto acontecimiento nos llevará a la aprobación de una ley del sol. ¿Qué es esta quinta cosa? Déjame aprobar esto. Se acercan las elecciones. Aprobaremos esto. No podemos lidiar con esto ahora mismo. La gente votaba por cualquier vía hoy, pero no importa. La ley dominical no importa quién sea el presidente. Tiziana, ¿sabías que no importa quién se convierta en presidente? Sirio, el domingo se acerca. Ahora, ¿cómo se acerca el domingo? Mira lo que dice esto. Gran controversia 592. Vamos a leerlo juntos. Dice que los dignatarios de qué iglesia y estado se unirán para comprar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar. ¿Qué? El domingo. La falta de autoridad divina se suplirá con leyes opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en la América libre, ¿qué gobernantes y qué más? ¿Qué es un legislador? Un legislador es un hacedor de leyes. Si se aprueba la ley soleada, se aprobará mediante legislación. ¿Es correcto o incorrecto? Pero ahora fíjense en lo que dice. Los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, cederán. ¿Haremos qué? Ceder significa presionar o ceder. Amén. Por lo tanto, los legisladores no serán los que presionen la ley dominical.
Dice que los gobernantes es decir, los líderes de los gobiernos, y los legisladores para asegurarse el favor público cederán ante ¿qué? La demanda popular de una ley que haga cumplir ¿qué? Entonces, la ley dominical, ¿vendrá de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Me pregunto si una revolución traerá consigo un domingo ley. En una revolución eso no es lo mismo que en una monarquía. La revolución respira de abajo hacia arriba. ¿Estoy en lo cierto o no? Ahora, mis hermanos y hermanas, miren esto. Nuestra pregunta debería ser, ¿qué significa cuando dice una demanda popular en Estados Unidos? Si se aprueba una ley ¿qué tipo de voto debe obtener? ¿Qué tipo de voto? El voto de la mayoría. ¿Es eso correcto o incorrecto? Entonces, eso significa que para tener una ley dominical, las mayorías de Estados Unidos van a exigir una ley dominical. ¿Lo ven? ¿Cómo logramos que se apruebe una ley homosexual en Maryland? ¿Los legisladores o fue el voto popular? ¿Qué pasa con esta institución gemela? El voto popular. Son gemelas. Ahora miren, diciéndoles a los que moran en la tierra, harán una imagen de la bestia. Aquí se presenta claramente una forma de gobierno en la que el poder legislativo recae en el pueblo. La evidencia más sorprendente de que Estados Unidos es la nación conocida en la profecía de que esta será una república. Eso significa que la mayoría de la gente va a querer una ley dominical. Y su mente debe pensar, ¿qué haría que la mayoría de los estadounidenses quieren? ¿Qué? ¿Sabes que la mayoría de los estadounidenses no va a la iglesia ningún día? Ni sábado, ni domingo, ni viernes. La mayoría de los estadounidenses hace lo que quiere. ¿Qué motivaría a la mayoría de estadounidenses a querer una ley dominical? Tienes que hacerte esa pregunta y obtener una respuesta inspirada. ¿Quieres la respuesta? Porque el amor al dinero es la raíz del mal. Es la marca de la bestia. ¿Y cuál es la raíz de esa ley dominical? El amor al dinero. Así que la ley dominical nacional se aprobará por amor al dinero. Y será mejor que miren esto ahora, mis hermanos y hermanas. Esto dice que las personas tienen el poder. Es hora de recurrir a las personas. Ahora mira lo que dice. Voy a aprobar este turno de los baby boomers. No puedo lidiar con eso ahora. Vaya, los baby boomers tienen mucho peso en la economía. No puedo lidiar con eso. Pero descubrirás que los baby boomers son uno de los bloques más grandes de la sociedad estadounidense. Me pregunto cuándo querrán dinero los baby boomers. ¿Cuando se jubilen o antes de jubilarse? Y me pregunto si se están jubilando ahora mismo. Entonces me pregunto cuándo permitirá el diablo que se produzca esta crisis. Pensé que debía poner eso ahí. Miren esto. Ahora, les voy a dar una breve historia profética de la economía. En 1776, Estados Unidos declaró su independencia, ¿correcto? Ahora, miremos este versículo, va a construir su economía hasta que alcance su cúspide. ¿Qué significa cúspide? La cima más alta. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? La economía va a decaer. Después de que alcance su cúspide, va a empezar a decaer hasta que llegue ¿a qué? Una crisis económica. Y entonces se aprobará la ley dominical con la esperanza de restaurar la prosperidad económica. ¿Lo ven? Ahora, ¿de dónde viene eso? Gran conflicto 590. Vamos a leerlo. Dice, y entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que los que sirven a Dios están en este mal. Habla de huracanes, tornados, incendios e inundaciones. Se les hará creer que toda la destrucción medioambiental ha ocurrido por violar el domingo. Se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios al violar el día de reposo dominical. Que esta violación pecaminosa del día de reposo dominical ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea ¿qué? Así que una de las cosas que conducirá a las leyes soleadas es la devastación medioambiental. Lo vemos ahora mismo. Luego dice que aquellos que presentan las afirmaciones del cuarto mandamiento destruyendo así la reverencia por el domingo, son perturbadores del ahora que van a exigir una ley soleada a la gente impidiendo su ¿qué? La restauración de quién al favor divino y temporal. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Qué es la prosperidad, hermanos y hermanas? Así que el diablo va a hacer que, así como los líderes religiosos persuadieron a las multitudes
para que pidieran a Barabús en lugar de a Jesús. Osa, los líderes religiosos van a persuadir al pueblo de Estados Unidos de que la razón por la que hemos perdido nuestra prosperidad económica es porque hemos renunciado a la santidad del domingo. Y si aprobamos una ley del sol, Osa, se restaurará. Entonces, eso nos dice que, si se aprueba la ley del sol, ¿para qué? Restaurar la prosperidad. ¿Cuál debe ser la condición de la economía cuando se apruebe la ley del sol? ¿Buena condición o mala condición? Crisis de prosperidad. Luego, si aprueban la ley sol, la economía estadounidense debe estar en crisis. ¿Tiene sentido? Y lo que les estoy diciendo esta noche es que no estamos esperando esa crisis. Lo que les estoy diciendo esta noche es que estamos en esa crisis que traerá la ley dominical. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿Panza puedo construir o restaurar un edificio que nunca se ha construido? Para restaurar algo, primero tiene que ser construido. Luego se cae. ¿Y luego qué puedo hacer? Restaurarlo. Por eso debe construirse prosperidad. Luego debe caer en crisis, y se aprobará la misma ley para devolverlo a la llamada cúspide de la prosperidad. Esta es, en resumen, Iris Curie, la historia económica de Estados Unidos. ¿Ven que la Biblia dice lo mismo? Esta economía colegial va a colapso. Lo vemos. Entonces mi pregunta sería, ya te estoy ayudando, pero mi pregunta sería, ¿cuándo alcanzó Estados Unidos su apogeo en prosperidad económica? ¿Cuándo alcanza su apogeo de prosperidad moderada? Porque la ley del sol no puede aprobarse hasta que primero se haya construido la economía y haya llegado a su punto más alto. ¿Me sigues? La ley del sol se aprueba para restaurarla, así que primero construye la economía, no en 1776. Estados Unidos declaró su independencia, no tenía una economía, y conforme la iba construyendo, ¿cuándo llegó Estados Unidos a su cenit? Háblame. Alguien dijo en la década de 1990. Pensé que alguien habría mirado en la pizarra el año 2000. Ahora bien, si estoy en lo cierto, todo lo que creemos debería rastrearse en las páginas de la historia. Mira lo que dice esto. Lo puse en el periódico en el año 2000. Hemos estado rastreando y rastreando esto durante mucho tiempo. Ahora bien, esto dice en cambio, que la expansión económica más larga en ¿qué? La historia ha provocado un debate sobre cómo gastar el superávit. Ahora estamos en el año 2000. En el año 2000 alcanzamos, ¿cuál? La expansión económica más larga en qué? ¿Había ocurrido esto antes? No en esta época de prosperidad. ¿Qué año? ¿En el 2000? Bueno, ese es nuestro primer testigo. Si vamos a asegurarnos de que algo está bien, necesitamos tener al menos 2 testigos. Hay muchos testigos, pero traigamos al segundo testigo al estrado. Y al mismo tiempo, fíjense que habla de los baby boomers. Luego dice, ¿alguien sabe esa cara? Si apenas pueden leerla, ¿saben quién es esa cara? Bill Clinton. Esto está en la revista Time del año 2000, veamos si podemos ampliarlo y ver qué dice. Dijo lo mismo en su discurso inaugural, el mismo año. Dice, cansa de nuestro aire y agua, son los más limpios que han estado en una generación, incluso mientras disfrutamos de la expansión económica más larga en nuestra, ¿cansa qué? Entonces, ¿cuándo alcanzó Estados Unidos su apogeo económico en la historia estadounidense? Temporalmente. ¿En qué año? Entonces, la ley del sol no debe llegar antes del año 2000, sino cuando, después del año 2000. Muy bien. Entonces, en 1776 declara su independencia, empieza a construir su economía, pero alcanza el apogeo. ¿En qué año alcanzó el apogeo? Háblame. En el año 2000. Eso significa que, si seguimos el proceso después del año 2000, la economía debería empezar a hacer lo que debería, y justo a tiempo. ¿Qué pasó en 2001? El 11 de septiembre. Cuando entiendes la profecía, sucedió justo a tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que pasó en 2001? Cuando cayó el 11 de septiembre. ¿Sabes que la economía empezó a decaer? Las empresas empezaron a salir adelante en todas partes justo a tiempo, pero todavía no era lo que el mundo llamaba una crisis, aunque empezó a decaer. En 2001 empezó a decaer inmediatamente. Aquí está la portada de la revista Time de 2003. Oye, ¿dónde está? Él sostiene su cheque de pago con pinzas. Los cheques de pago se están reduciendo.
para millones de estadounidenses, elfo. ¿Qué significa eso para su futuro? Significa primero revolución y luego persecución. Ciertamente, oímo, la ley se está preparando para estallar. ¿Cómo persuadir a la gente ahora? Ve, después de esto, es llevarla a una crisis. Entonces, en algún momento después de 2001, habríamos entrado en una crisis económica. ¿En qué año crees que llegamos a una condición en la que el mundo dijo: bueno, sí, estamos en crisis? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué año? 2008. Te digo que desde 2008 hasta el presente, seguimos en esa crisis que traerá consigo una ley dominical. Y la mayoría de la gente ahora mismo, ya sabes, ahora mismo, si dijeras, oh, seguimos en crisis, la gente diría, oh, no, hemos salido de la crisis, Esa fue la peor recesión que... Pero ya ha terminado. La economía está mejorando. Las casas están empezando a venderse como nunca antes. Todo se está recuperando. Yo le digo a un hombre así, no entiendes lo que el dinero es. El dinero no hace eso. Y nuestro pueblo está siendo destruido por falta de Oseas 4:3-6. Hermanos y hermanas, ¿creen que ganan dinero yendo al sistema bancario de la Reserva Federal, encendiendo una máquina e imprimiendo dinero? ¿Creen que eso genera dinero? ¿Saben lo que hace? Eso devalúa el dinero. Eso hace que su dinero valga. ¿Cuánto? Cada vez menos y menos, hasta que no vale nada. Y déjenme decirles algo. Cuando su dinero no vale nada, es cuando estalla una revolución. Le dije al banquero que estaba sentado a mi lado, cuando habló conmigo: estudia historia, a este sistema bancario se le llama banca de reserva fraccionaria. Es un banco central. No pueden ir a ningún lugar de la historia, a ninguna parte de este mundo en la historia, donde un gobierno haya establecido una banca de reserva fraccionaria central que no haya terminado en una revolución. Esto es historia. Hermanos y hermanas, estamos llegando a la etapa final ahora mismo, y estamos en esta crisis ahora mismo, pero ¿de qué serviría que nos lo dijeran después de la crisis? Debemos hacerlo ahora. Ahora, vimos estas 5 cosas. La quinta es que esta economía debe caer drásticamente. Debe haber una crisis financiera severa. En otras palabras, debe haber un colapso económico en los Estados Unidos de América que precederá la ley soleada, y los líderes religiosos de Babilonia persuadirán a la gente, a las masas, de que la única manera de evitar que Dios se altere, de detener las tormentas, de detener la caída económica, es regresar a Dios en forma de una ley dominical obligatoria. ¿Tiene sentido? ¿Saben que el mundo lo haría? Alguien dice, ¿crees que el mundo haría esto por dinero? Sí. El mundo lo hará por dinero. Incluso un ateo irá a la iglesia por dinero. De hecho, ahora mismo, si fuéramos a la radio hoy, y dijéramos en la radio que cualquiera que venga a la iglesia episcopal donde los 7 adventistas celebran reuniones, tendrá $1 millón. Todos en Maryland habrían venido aquí. Y si el anuncio en las noticias públicas dijera que debes quedarte allí hasta la medianoche para conseguir el $1 millón, tú dices, espera, está bien, vamos a traer algunas almohadas, vamos. Y tu hijo dice, tengo sueño, quiero ir a casa, y tú dices, cállate, nos estamos preparando para conseguir $1 millón. Haríamos eso por amor al dinero. ¿Por qué no lo haríamos por amor al amo? Quiero amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. ¿Tú no? Ahora bien, Kalito Soonashita, mis hermanos y hermanas, cuando eso se pone en la mente del público, harán cualquier cosa para obtener esta prosperidad por amor al dinero. Ahora bien, eso nos llevará al límite. Mitt Romney dijo que podía sacarnos de esta recesión pero no pudo suceder. Debo ir a otro lugar. No puedo entrar en esto ahora mismo. Pero la Biblia muestra lo mismo. Todo lo que leemos en la profecía espiritual, la Biblia muestra lo mismo desde Mateo 24, y nos mostró a través de la angustia de las naciones. Luego, en 2008, entramos en lo que la Biblia llama la angustia de las naciones con perplejidad. Ahora bien, hermanos y hermanas, si estudian el modelo esta angustia de las naciones en la Biblia ocurre justo antes de la aprobación de ¿qué? Ley Dominical Nacional. Ahora bien, tenemos DVD que hablan de esto. No puedo repasarlo ahora. Quiero llegar a un punto. Ustedes lo saben. En 2008, Satanás comenzó a desenchufar la economía. Comenzó en 2008, pero hermanos y hermanas, Satanás lo ha ido profundizando aún más en 2011. ¿Saben lo que pasó en 2011? Baby boomers empezaron su prejubilación en 2008. Pero, ¿qué saben que cada año desde 2011, desde 2011, 10,000 personas más cumplen los requisitos para la jubilación? ¿Por qué es importante? Si observan la composición, si observan la composición de cómo se gasta el dinero, verán que la mayor parte de la economía se destina a la seguridad social. ¿Y ¿a qué? Medicare. Pues el dinero, mayoritariamente, se gasta así. Y eso me dice cuándo uso más la seguridad social y Medicare. Entonces,
Si el grupo más grande de personas en Estados Unidos comienza a exigir la mayor cantidad de dinero en Estados Unidos, y ya estamos en crisis económica, los baby boomers harán estallar la economía. Y aquí, hermanos y hermanas, y dicen algo que se llama no hay salida. Cool. ¿Conocen la Biblia dice que no hay salida a esta crisis económica en esta tierra? La Biblia dice que enfatizan a la nación que no hay salida. Mis hermanos y hermanas, ustedes saben que ese hombre es el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Él pasa por todo esto. Siguen hablando de que no hay salida. Y en esto, comienzan a decirnos que el nivel de vida de Estados Unidos va a caer sin importar lo que pase, porque solo hay una cosa que hacer, o dejamos de usar tanta deuda. Eso significa que tenemos que gastar menos dinero. ¿Y qué pasa con nuestro nivel de vida? ¿Qué pasa? O tenemos un colapso económico, ¿qué pasa con nuestro nivel de vida? De cualquier manera, el nivel de vida baja. Debemos aprender a hacer más y más con menos y menos. Necesitamos aprender una educación práctica. Ahora, mis hermanos y hermanas, sigan gastando y no hagan nada. Equilibren el presupuesto recortando los derechos. De cualquier manera que hagan, él dice que no hay salida de esta trampa. En todas las noticias se habla de que no hay salida. Estamos en 2011. Voy a adelantarles ahora. El auge de los estudiantes de último año entre los baby boomers que están arruinando la economía. Permítanme pasar esto. A partir de 2011, dice que pierde su... ¿Qué? ¿Saben qué pasó? A medida que empezamos a estar en una peor posición económica, nuestra calificación crediticia baja, ¿con qué? Ahora, cuando su calificación crediticia baja, ¿qué pasa con sus pagos? ¿Bajan qué? ¿Saben que ahora mismo ni siquiera podemos hacer cumplir los intereses de nuestra deuda? Y cada día es más difícil. Estamos en 2011. Voy a pasar esto. Estos son expertos en economía. Un hombre, David Walker, que era como el auditor de Estados Unidos, en 2008. Se jubiló, dijo que se estaba gestando un tsunami que podría afectar a las generaciones futuras, pero este no será provocado por terremotos u otros desastres naturales. En cambio, será una calamidad fiscal. Cuando dice fiscal, ¿qué significa? Económica, creada por el fracaso del gobierno y los líderes empresariales para lidiar con la fuga financiera de millones de jubilados. Ya saben, este fue el hombre que trabajó en la cima de la economía estadounidense. La gente de Harvard ha escrito libros que están por venir hablando de esto. Un libro que se escribió se llamaba La tormenta generacional que se avecina. Reconocen que los baby boomers se están preparando para acabar con todo. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, ¿saben cuándo empiezan a ver el escenario? Pícalo Napa, ¿saben lo que dice el profeta que va a pasar cuando todo esto suceda? Miren la educación 220. Padre Celestial, mientras nos preparamos para llevar este mensaje a su fin, ayúdanos a ver que esta revolución se está preparando para estallar. Y si no tenemos a Jesús, nunca estaremos preparados para esto. Ayúdanos, Señor. En el tiempo que nos queda, moriremos hacia Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Educación 228. Miren lo que dice. Al mismo tiempo, la anarquía busca barrer con toda ley. ¿Saben lo que es la anarquía? Es rebelión. No solo divina, sino que humana. La centralización de ¿saben lo que significa centralizar? Getagetu, en una palabra, ¿cómo llamarían a la centralización? Un monopolio. Una centralización de la riqueza y el poder. Las vastas combinaciones para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de los muchos. Las combinaciones de clases más pobres para la defensa de sus intereses y reivindicaciones. El espíritu de tres cosas. El espíritu de disturbios, inquietud y, ¿qué más? Derramamiento de sangre. ¿Sabes lo que es eso? Revolución. El espíritu de disturbios, derramamiento de sangre. La difusión mundial de las mismas enseñanzas que llevaron a ¿Sabes que la Revolución Francesa fue la revolución más sangrienta que el mundo haya visto jamás? ¿Sabes que cogían a adultos y niños, y los llevaban a las guillotinas y les cortaban la cabeza? ¿Y sabes que nos dicen que esa revolución va a volver por todo el mundo? Te preguntas qué estaba pasando en el Cairo, Egipto. Ya sabes, es esto mismo aquí. ¿Qué está pasando en el norte de África y el sur de Asia? Es esto mismo aquí. Pero, adivina qué, eso está llegando a un país cercano a ti. Esta es la esfera del malestar,
¿verdad? Derramamiento de sangre en el mundo. ¿Por qué? Difusión. Las mismas enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa tienden a involucrar ¿cuánto? Al mundo entero en una lucha o una revolución similar a Tazatai. ¿Qué hizo qué? Convulsionar a Francia. Si estudiaran la Revolución Francesa, o entre hermanos y hermanas Kenta, fue una revolución sangrienta, y saben que se nos dice que eso está a punto de ocurrir ahora mismo, y saben que deberían preguntarse cuándo va a ocurrir. Va a ser en contra de eso. Aquí dice que este es un banco central que centraliza esto, y dice un ejemplo de un banco central. Esta enciclopedia es ¿qué? El sistema de la Reserva Federal de ¿qué? Estados Unidos. Dice que un banco central, un banco de reserva o una autoridad monetaria es una institución pública que administra la moneda de un estado y la oferta monetaria y las tasas de interés. Ahora fíjense en lo que dice. Quiero que vean algo. Ahora bien, a diferencia de un banco comercial, un banco central posee ¿qué? Ahora bien, esto dice que la Reserva Federal es un banco central. Entonces, una Reserva Federal sé que es un monopolio. Ahora bien, ¿y qué dice el profeta? La hora del pueblo de Dios es prepararse para los acontecimientos del futuro que pronto les sobrevendrán. ¿Con qué? Una fuerza cegadora. En otras palabras, algo se está preparando para suceder con una fuerza cegadora que no vemos. ¿Y cómo va a suceder? Dice en el mundo que se formarán monopolios gigantescos. Y esto fue escrito en 1903. ¿Saben cuándo se estableció la Reserva Federal en 1911? ¿Saben que uno de los mayores monopolios de los que hablaba el profeta es el sistema de la Reserva Federal? Ahora bien, ¿alguien sabe cómo ganar al monopolio? ¿Jugaron alguna vez Monopolio en esta sala? ¿Recuerdan cómo ganar al monopolio? ¿Cómo compras todos los lugares donde centralizas la riqueza y el poder? ¿Cómo pierdes el monopolio? Sé que hubo algunos perdedores aquí. ¿Cómo pierdes el monopolio? La bancarrota. ¿Saben que las familias más ricas de este mundo han estado jugando al monopolio por este país? Y el último país fue Estados Unidos. El último país en aceptar un banco central fue Estados Unidos en la Constitución. Intentaron ir en contra, pero lo aceptaron. Mis hermanos y hermanas, desde 1911 en adelante, N2B, nuestro dinero se ha devaluado, y devaluado hasta que estemos en problemas ahora mismo. Pero recuerda, cuando nuestro dinero llegue a cero, estaremos en problemas. Ve a Santiago. ¿Qué libro dije? Este es nuestro texto final de esta noche. Ve a Santiago Umi, capítulo 5. Santiago Uyule, capítulo 5. Los Kilishaluziki. Hombres se unirán en unidades que los envolverán en los pliegues del enemigo. Se unirá una reducida cantidad de hombres para hacerse con todos los medios en ciertas áreas comerciales. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué serán los sindicatos? Dice que una vez que veas una crisis económica, una centralización del dinero, verás como resultado que los sindicatos comenzarán a regresar. Los sindicatos deben defender los intereses de las clases más pobres, lo que llevará a la rebelión que conducirá a la revolución. Ahora mi pregunta es, ¿Mikatos en auge ahora mismo? No podemos estudiar historia. ¿Sabríamos por qué? ¿Por qué no hay salida? Pero si hubieras estudiado la reserva fraccionaria, la reserva federal, y el dinero, entenderías por qué es así, pero no puedo repasarlo ahora. Quiero llevarte a un punto para poder terminar. Después 1971, todo nuestro dinero perdió todo su respaldo en oro después de 1971. Todo su respaldo en plata no estaba vinculado a nada, y así nuestra inflación comenzó a subir y subir. Verás, el patrón oro era como esta niña pequeña, y aunque el dinero puede subir, la inflación solo puede subir hasta cierto punto. ¿Me sigues? Pero si recortas el patrón oro de modo que ya no haya nada que sostenga el dinero, el valor del dinero adivina qué ocurre en realidad. Sigue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Es correcto? Así que después del 17 de 1971, empiezas a ver que no ha habido nada que sostenga el dinero, y así siguió desde 1971. Estudias historia. No ha habido salida después de 1971. Esto es lo que le pasó al dinero de este hombre. Ahora bien, esto dice que, como resultado de esto, en 2011, casi el 50% de Estados Unidos está por debajo del umbral de pobreza en este momento. Eso me dice que se está gestando una rebelión. ¿Lo ves? Los sindicatos están empezando a recuperarse, y el profeta nos ha dicho que esta será una de las señales de los últimos días. El profeta dijo, miren cómo dice, estas uniones son una de las señales de últimos días. Los miembros de la iglesia pueden ser miembros de la iglesia. ¿Por qué pertenecen a estas uniones? No pueden guardar los mandamientos de Dios. Country Living es página 10.
La Unión y la Confederación del Mundo están atrapadas en una trampa. Manténganse alejados de ellas. No tengan nada que ver con ellas. Debido a estas uniones y confederaciones pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su trabajo en que nuestros hospitales en las ciudades no podrán hacer ningún trabajo. Nuestras escuelas en las ciudades no podrán hacer ningún trabajo. Las instituciones en las ciudades Dignity no funcionarán. Solo aquellos que se han mudado a puestos de avanzada en el campo podrán trabajar en las ciudades, desde puestos de avanzada en las ciudades y en el campo para terminar el trabajo. Y es por eso que dice que no se construyan sanatorios en las ciudades. No condenen, sino y que hagan. Eduquen a nuestra gente para que salga de las ciudades hacia qué, al campo. Pronto. Habrá tal conflicto y confusión en las ciudades que aquellos que deseen abandonarlas, saben que en Maryland creen que si estallara una revolución podrían subirse a su automóvil y salir, parachoques con parachoques y todo en la ciudad estaría cerrado. Mi pregunta es, y vamos a cerrar con esto. Entonces, tan pronto como Obama llegó, Obama, con 3 órdenes ejecutivas, restableció los sindicatos. No puedo repasar todo esto ahora. Descubrirán que el Papa dijo lo mismo que Obama. Pero ¿saben qué va a provocar esta revolución? Se nos dice que cuando la revolución tuvo lugar en Grecia, se declararon en huelga. Los trabajadores de la electricidad se declararon en huelga. Adivinen qué pasó con la electricidad. No hubo electricidad. La gente del transporte se declaró en huelga. No hubo transporte. Toda la ciudad se paralizó y los que estaban en esas ciudades estaban en problemas. Ahora, Dashen, mis hermanos y hermanas, Waraji, lo que está pasando en Grecia sucedió en Yemen, Irlanda, Egipto, Vida, Inglaterra, el norte de África, el sur de Asia y Oriente Medio. Pero ¿saben que todo eso se está preparando para llegar aquí en un rato? ¿Ves que dice disturbios, revueltas, sangre derramada? ¡Ay! ¿Qué podría desencadenar la crisis laboral de Bloomberg? No va a poder. El profeta dijo que habría disturbios y derramamiento de sangre. Dice Nueva Ciudad de Nueva York, El alcalde Michael Bloomberg está preocupado de que el alto desempleo en pueda provocar el mismo tipo de disturbios que han arrasado Europa y el norte de África. Hay muchos jóvenes que se gradúan de la universidad y no pueden encontrar. Eso es lo que causó la revolución, hermanos y hermanas. Esta crisis dice que está a punto de llegar a un país cercano a ti, donde la revolución se está gestando, y lo único que tiene que pasar es que tu dinero se vuelva ¿Adivina qué? Inútil. Movimiento anti-Wall Street. ¿Has oído hablar de ese movimiento anti-Wall Street? En todas las calles se están produciendo disturbios. Dios está tratando de decir, despierten. Lo estoy conteniendo. Está llegando a todo el mundo. Todavía no ha terminado pero el mundo ni siquiera sabe la mayor parte. Todo esto que viene, que se está apoderando de todo. Y Wall Street dijo que estaban tratando de detener este grave desastre social que tenía entre manos. La economía mundial al borde de una nueva recesión laboral. ¿Quién era Joseph? ¿Sabes quién es ese hombre? Jimmy Carter. En 1980, Estados Unidos alcanzó por primera vez un déficit de $985,000 millones. Ronald Reagan entra en escena durante 8 años, de 198 a 198, cuando deja el cargo por primera vez. Estados Unidos nunca lo había visto. Un déficit de $3,1 billones. ¿Sabías que Estados Unidos nunca había visto algo así en su vida? Pero, adivina qué pasó. Cada vez que el déficit aumenta, el valor de tu dólar, adivina qué, baja. Así que en 1980 tenías $1, pero en 1988, cuando el déficit alcanzó los $3,1 billones, adivina qué pasó con tu dinero. Adivina cuánto vale. ¿Cuándo es cero? Una revolución está a punto de estallar. De repente, ¿quién entra? El padre Bush. 1992. Se va a oficina a los 4,2 billones. ¿Qué pasa con tu dinero? Cuando tu dinero vale cero, estalla la revolución. De repente, Bill Clinton asume el cargo. ¿Te encanta lo que dice? Lo votaste 2 veces. Deja el cargo en el año 2000, cuando Estados Unidos alcanzó la cima de su prosperidad crediticia temporal, y lo dejó en $6 billones. Adivina qué pasó con tu dinero. Pero recuerda, la revolución estalla cuando tu dinero vale, ¿qué? Nada. Entonces GAFA, de repente,
Aceptaste al padre y al hijo Bush, tuviste 2 mandatos con él, y casi duplicó su valor. ¿Qué pasaría en 200 años? 11 billones de dólares, cuando dejó el cargo. ¿Qué crees que pasó con tu dólar entonces? 2000. Deberías decir que la revolución ya casi está aquí. ¡Wow, hermanos y hermanas! ¿Cuándo es cero? Ahora bien, si ves esto, Obama no podría haber creado este déficit ICE. ¿O sí? No. Si él estuviera en el cargo, lo heredaría, continuó, y luego entra en escena en 2021 cuando dejó, y cuando terminó en 2011, tuvieron que elevar el techo de la deuda. No sabían cuánto. Llegó a 14 billones. Lo elevaron. Adivinen cuánto vale su dólar ahora. Eso significa que la revolución ya casi está aquí. Saben que hoy sigue en el cargo y lo han reelegido. Estamos en el año 2013. Saben que hoy hay más de 16 billones de dólares en deuda. ¿Y contando? ¿Cuánto vale su dólar ahora mismo? 0. En 2012, su dólar vale 0. Portada de la revista Time del 9 de enero de 2012. ¿A qué equivale ahora la deuda de EEUU.TAM a la economía? Dice que la creciente deuda nacional ha alcanzado un punto de inflexión simbólico. El límite es ahora tan grande como toda la economía de EE.UU. Eso significa que todo lo que vale su dólar, lo único que hay detrás de su dólar es deuda, no vale nada. ¿Creen que esto puede continuar para siempre? El hombre dijo, miren lo que dijo el hombre. Dice que la marca del 100% significa que toda su deuda es tan grande como todo lo demás que están produciendo en su país. Claramente eso no puede. ¿Qué? Esta es una bomba de tiempo profética. Ahora bien, el hermano dice que hay mucho más. Voy a terminar aquí mismo. Eso significa que es solo cuestión de tiempo antes de que el público estadounidense sepa que no tiene nada en el bolsillo. No hay 401 que. No hay jubilación. Todo por lo que trabajan es para nada. ¿Qué creen que hace un hombre cuando ha trabajado toda su vida y vuelve a cobrar ese sueldo y no hay nada allí? Revolución. No sé ustedes, hermanos y hermanas, hermanas, pero si alguna vez hubo un momento para prepararse, es este. Estoy orando para que el Señor nos sostenga y nos dé unos años más. ¿Qué dicen? Para que podamos prepararnos y ayudar a alguien más a prepararse. Salgamos de la ciudad hasta que oremos. Señor, ayúdame a saber qué hacer. Pero ¿saben qué es lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo? Lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo, pueden leerlo cuando vayan a casa. Santiago 5 dice, establece tu corazón. Dice que cuando llegues a esta crisis económica, y léelo cuando llegues a casa. Santiago 5, entre 1:10. Santiago 5, entre 1:10. Continúa diciendo que cuando lleguemos a esta crisis económica con el trabajo, los sindicatos y todo eso, dice que el juez llega a la puerta y que esta generación no puede pasar hasta que todas estas cosas se cumplan. Esto es, hermanos y hermanas, lo que hagamos, debemos hacerlo, no mañana, debemos hacerlo cuando sea. Pero ¿sabes lo que dice el profeta? Que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es aprender primero a permanecer en Cristo. Dicen los segundos mensajes selectivos, ni uno. ¿Cuánto? Ahora descubrimos que el 90% podría ser sacudido porque van más allá de la simplicidad. Pero ahora te voy a dar una precisión del 100%. Dice, ni uno o. ¿Cuánto? Ni uno que permanezca en Cristo cuando se aprueben las leyes soleadas fracasará o caerá. Ni uno. Quiero aprender a permanecer en Jesús. ¿Qué dices? Juan 15 dice, vosotros permanecéis en mí, y yo en vosotros, y daréis fruto. ¿Quieres aprender esto esta noche? Te doy tarea. Ve a El Camino a Cristo. Hay un capítulo entero que habla de esto mismo. De esta nueva criatura, Alan. De aprender a permanecer en Cristo en Juan 15. Estudia este capítulo, y Dios por todos los medios nos preparará para este tiempo. ¿Quieres estar listo? ¿Lo ves claramente? ¿Está claro, hermanos y hermanas? Es solo cuestión de tiempo. Y déjame decirte algo. Si Jesús está con nosotros, estamos a salvo. ¿Es así?
Cuando esa ley de San Pablo haya pasado, Eileen, seremos puestos a prueba, y lo que necesitamos es que ese amor more en nuestros corazones. ¿Y sabes que lleva tiempo desarrollar el amor? Lo sabes, Mondam, ¿no? Quiero darle más tiempo a Jesús. ¿Qué dices? Y si el diablo tiene menos tiempo, démosle más tiempo a Jesús. Y hay alguien aquí hoy que dice, Señor, necesito un avivamiento, necesito una reforma, necesito a Jesús como nunca lo necesité antes. ¿Lo ves esta noche? Pero no importa cuán lejos hayas llegado. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel, y los pecadores pueden sumergirse en esa corriente, y perder todas sus manchas de culpa. He disfrutado estar contigo. Si no nos volvemos a encontrar en esta tierra, reunámonos en la tierra renovada. Amén. Si